Y vamos a hablar del salario mínimo y de lo que es la reunión del Consejo del Salario. Lucrecia Eterovich, bueno, decime, ¿cuándo va a suceder y cuál va a ser toda la temática y los puntos más importantes? Bueno, Flor, el gobierno estaría por convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Esta noticia se conocería en las próximas horas mediante la publicación de una resolución en el boletín oficial. Sí. Se trata de una reunión clave porque se definiría el valor del salario mínimo para el mes de mayo y, por qué no, para los meses que le siguen. Pero tenemos que recordar los puntos en donde parte. ¿Cuál es hoy el valor del salario mínimo vital y móvil? Bueno, el valor hoy del salario mínimo vital y móvil es de 202.800 pesos. Pero ¿cómo llegamos a este valor? ¿Cómo? Bueno, la gestión anterior estableció que a partir de diciembre el valor del salario mínimo vital y móvil iba a ser de 156.000 pesos, un valor que estuvo vigente en enero también, y en marzo se decidió que se actualizara ese valor retroactivo a febrero a 180.000 pesos para luego aumentarlo en marzo y llegar a la cifra que tenemos hoy de 202.800 pesos, como estamos viendo en pantalla. Pero aún ha quedado bastante atrasado. Bueno, ese es el principal punto. Si nosotros comparamos el dato de enero, que es 156.000 pesos, al de marzo hay una actualización de un 30% cuando la inflación en este periodo fue del 51,6%. Bueno, es esa diferencia lo que los gremios van a poner en la mesa a los empresarios, una mesa en la que también va a estar presente el Estado y van a tener que llegar a un acuerdo. Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese 51,6% es inflación hasta marzo. Tenemos el dato de abril y estamos definiendo un salario mínimo de mayo. O sea, van a ver jugar las proyecciones que tienen los gremios respecto a cuánto va a ser la inflación. ¿Y los gremios qué salario están pidiendo? Bueno, si vos actualizás el salario de enero con la inflación, te da un salario de cerca de 236.000 pesos, que aún si lo vemos con los precios que estamos teniendo en la economía, sigue siendo muy bajo. Supuesto. Ahí juega, bueno, el gremio que cree que en abril la inflación va a estar dentro del 10%, como proyecta el gobierno, va a ser más. Bueno, recordemos que ahí uno de los principales factores son los aumentos de los servicios públicos y, como veías recién, también va a impactar esta definición que todavía no se tiene respecto a los colectiveros, a su salario, que puede llegar a impactar en el precio de los usuarios. Porque esto también impacta en todo lo que tiene que ver con las jubilaciones y, bueno, trae aparejado el bono, pero también fija el monto. Bueno, es un buen punto el que marcaba Flor. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil representa una parte de las jubilaciones. Aquellas personas que aportaron durante más de 30 años o más de 30 años le corresponde gozar del 82% del salario mínimo vital y móvil, pero no es lo único que afecta. También podría llegar a afectar el impuesto a las ganancias, si bien se conoce que hay un proyecto del gobierno en el Congreso para revertir este régimen cedular que establece los 15 salarios mínimos vitales y móviles como piso. En caso de que este proyecto no prospere, que en unos minutos te voy a contar en qué están esas negociaciones, en julio se tendría que actualizar el valor de esos 15 salarios por el valor que esté vigente en ese momento. También impacta en planes y en todo lo que va pagando el gobierno, digamos, de ayuda, porque el salario fija esos montos según estos 15, por ejemplo, jubilaciones que marcabas recién. Bueno, ese es otro punto. Durante las actualizaciones que hubo en el mes de marzo con respecto a febrero y ese mismo mes, una de las definiciones de letra chica que tomó el gobierno es que esta actualización del salario mínimo no impacta en los planes sociales. Y ahí hay parte de la licuación que se puede llegar a hablar. ¿Y el tema del bono? Bueno, esto no es lo único que hay para jubilados. Hablamos la semana pasada que no se sabía si el gobierno iba a volver a dar el bono de los 70.000 pesos que dio en abril. Hubo definiciones, el gobierno va a dar nuevamente el bono de los 70.000 pesos, pero no es para todos, es solo para los jubilados que cobran la mínima. ¿De cuánto es la mínima? Esa es la pregunta. Bueno, recordemos que ante las trabas que tuvo el gobierno en el Congreso, cambió la fórmula previsional vía un decreto y estableció que todo
todos los meses a partir de abril se ajuste las jubilaciones en base al índice de precios al consumidor, la inflación, pero la inflación de 2 meses para atrás. Claro. Y así en abril se ajustó un 12,5% por diciembre y enero, y después se actualizó un 13,2% por la inflación de febrero. ¿Cuánto quedó el haber mínimo? Bueno, pasó a 171.000 y ahora con la actualización correspondiente a la inflación de marzo, que fue del 11%, pasaría a 190.141 pesos con 60, como estamos viendo. Le dan el bono. ¿De cuánto es ese bono? De 70.000 pesos. Entonces la jubilación mínima pasaría a 260.124,17 pesos. ¿Pero el bono se va a sumar en la nueva fórmula o todavía no se sabe? Es aparte y se suma para el mes de mayo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo soy un jubilado que cobra un poco más de la mínima, pero no alcanza esa cifra que quiere el gobierno de los 260.000 pesos? Bueno, el gobierno te va a dar un bono complementario hasta alcanzar esa cifra. Y recordemos que es una sola jubilación, no es jubilación ni pensión. No, es una sola jubilación. Muy bien, Flor. Ese dato, un gran detalle. Ahí vemos dos casos. El caso uno es un jubilado, ponele, que cobra 200.000 pesos, supera la mínima, pero no alcanza lo que quiere el gobierno que cobren todos los jubilados como mínimo. Claro. Entonces ahí el bono va a ser de cerca de 60.000 pesos. Para un caso 2, en donde, por ejemplo, cobre 250.000 pesos, bueno, el bono va a ser de 10.000 pesos. El objetivo del gobierno es que todos los jubilados en el mes de mayo cobren, en el próximo mes cobren por lo menos 260.000 pesos. Perfecto. Entonces, vamos a estar atentos a dos cuestiones que van a ser fundamentales. Consejo del salario mínimo vital y móvil para 30 de abril y el tema también de las jubilaciones, que es una fórmula media extraña, va a compensar con el bono. Bueno, vamos avanzando y contándote qué va pasando, las novedades siempre de último minuto. Gracias, Lucrecia. Muy completo todo. Seguimos así.